Buenos días, ¿cómo están? Estimados aprendices del Liceo Privado Santa Ana de Jesús, reciban un cordial saludo del coach Roberto Laguna de la Unidad Didáctica Matemática. Bienvenido a la clase tutorial del día de hoy. Hoy vamos a hablar de funciones y relaciones. Para comprender lo que es una función, primero debemos de saber lo que es una relación. Y una relación viene dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, en el cual los elementos del primer conjunto le corresponden uno o más elementos del segundo conjunto. Entonces, para que esto sea relación, no basta con que los elementos estén asociados o estén relacionados con cualquiera de los elementos del segundo conjunto. A este ejemplo le vamos a colocar una relación. ¿Cuál va a ser esa relación que yo le voy a colocar a él? Pues es sumarle 2. Quiere decir que a los elementos del primer conjunto yo le voy a sumar 2. Esa va a ser nuestra relación. Si yo le sumo 2, a este 2 me va a quedar, ¿con qué elemento se va a relacionar? 2 más 2 sería 4. Entonces decimos, al 2 le corresponde el 4. Si le sumo 2 al 1, ¿qué le va a corresponder? 2 más 1, 3. Entonces va a ser 3. Al 0 le sumo 2. Todo número sumado con 0 va a ser el mismo número. Le estoy sumando 2, va a ser el 2. Al menos 1 le voy a sumar 2. Y si le sumo 2, va a ser menos 1 más 2 va a ser 1. Y al menos 2 le sumo 2, menos 2 más 2 va a ser 0. Y esta es una relación. Pero en la vida real existen muchas relaciones, las cuales podríamos decir, al primer conjunto, vamos a suponer un ejemplo de la vida real, un conjunto de personas, y aquí va a ser un conjunto de frutas. Vamos a decir que las personas que están en el primer conjunto, vamos a decir, punto A, le puede gustar un tipo de frutas. ¿Cuál va a ser nuestra relación ahí? Es el gusto, que a las personas les va a gustar, a una le gusta un tipo de fruta, a otros otra. Esa va a ser nuestra relación, el gusto. Entonces, de esa forma definimos lo que es una relación. Habiendo definido lo que es una relación, ahora vamos a definir lo que es una función. Una función es una relación que establece la relación entre dos conjuntos, valga la redundancia, entre los elementos de dos conjuntos, que debe de cumplir que a cada elemento del primer conjunto, en este caso al conjunto A, le debe de corresponder uno y solo un elemento del segundo conjunto, en este caso B. Repito, a cada elemento del primer conjunto le debe corresponder uno y solo un elemento del segundo conjunto para que sea una función. En otras palabras, toda función es una relación, pero no toda relación es función. Repito, toda función es una relación, pero una relación no todas las relaciones son funciones. A esta relación le voy a colocar una función. La función que les voy a colocar es a los elementos del primer conjunto los voy a multiplicar por 2. Es decir, yo digo, a la función que voy a establecer es que a los elementos del primer conjunto lo voy a multiplicar por 2. Es decir, 2 por x. Vamos a suponer que este sea x y este sea y. Los elementos del primer conjunto siempre lo vamos a llamar variable independiente. Significa que no depende de nadie, mientras
que los elementos del segundo conjunto se van a llamar dependientes. ¿De qué van a depender? Depende de la función que se le asigne a los elementos del primer conjunto. Entonces, diciendo, al 0 lo voy a multiplicar por 2. ¿Qué le va a corresponder? ¿Qué elemento le corresponde? 0 por 2 es 0. Le corresponde entonces el 0. Al 1 lo multiplico por 2. 1 por 2 es 2. Al 2 lo multiplico por 2 va a ser 4. Al 3 lo multiplico por 2, 6. Entonces, se cumple que a cada elemento del conjunto A le corresponde 1, le debe corresponder 1 y solo un elemento del conjunto B. Entonces, ya sabemos lo que es una función. Una función es una relación. Entonces, teniendo definido lo que es función, ahora vamos a definir el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función no es más que los elementos del primer conjunto, o sea, de donde salen las flechas, de donde salen las flechas. Entonces vamos a decir que el dominio de la función va a ser igual a los elementos del primer conjunto, del conjunto A, ¿cuál va a ser? 0, 1, 2 y 3. Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los elementos del conjunto, vamos a llamarlo así, conjunto de partida, y este conjunto de llegada. Todos los elementos del conjunto de partida van a formar el dominio. También se puede decir que es de donde salen las flechas. Ahora vamos a definir lo que es rango. ¿Qué es rango? El rango no es más que los elementos del conjunto B que son imágenes del dominio. En otras palabras, los elementos que están relacionados con los elementos del primer conjunto. Aquí todos los elementos no están relacionados, por lo tanto el dominio va a ser va a ser 0, 2, 4 y 6. Perdón. Estamos definiendo es el rango, perdón, aquí. El rango vamos a abreviarlo RGO. El rango de la función va a ser los elementos que son imágenes, o sea, a los que le llega flecha, en otras palabras, o los que están relacionados con los elementos del conjunto A. Estas funciones se pueden representar por medio de diagramas sagitales. Esto es un diagrama sagital. También se puede representar a través de pares ordenados. Vamos a hacerlo. El 0 es 0. El 1 con el 2 es el par ordenado. El 2 con el 4. Y el 3 con el 6. Entonces, hemos dicho que representación en forma sagital, en forma de pares ordenados, en donde
La primera componente se refiere al dominio de la función, mientras que las segundas componentes son el rango de esa función. También se puede representar a través de gráficas. ¿Por medio de qué? De un sistema de coordenadas en el cual se representan dos ejes. El eje de las X como variable independiente y el eje de la Y como variable dependiente. Ya sabe que la variable independiente no depende de nadie, son valores arbitrarios, mientras que los elementos que corresponden a la variable Y sí van a dependen de quién, de la función. Ahora vamos a determinar el dominio de una función. Aquí tenemos nuestro ejemplo y dice, uno de los casos es cuando la variable está en el denominador. Acuérdense que esta es una fracción. Cuando la variable está en el denominador. Sabemos bien que en las fracciones en el denominador no puede ir el número 0. Entonces nosotros vamos a determinar los números que no me dan 0. Aquí en este caso, ¿qué debemos de hacer? El denominador lo igualamos a 0 de la siguiente manera. Y nos forma una ecuación. Debemos de resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación debemos de quitar el 9. Está negativo, pasa del otro lado, positivo. Y al pasar positivo 0 más 9 va a ser el mismo 9. ¿Cómo hacemos para quitar ese 2? Ese 2 se quita a través de una raíz cuadrada. Podemos hacer de la siguiente forma. Colocamos raíz cuadrada en ambos miembros de la igualdad. Y aquí, este 2 como exponente elimina el radical. ¿Qué me queda? X igual a la raíz de 9. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 9? X va a ser igual. La raíz cuadrada de 9 va a ser 3. Pero se puede cumplir tanto para los positivos como los negativos. Entonces, más o menos 3. Y hemos resuelto nuestra ecuación. Voy a determinar entonces el dominio. El dominio va a ser ¿qué? El conjunto de los números reales. El dominio de esta función va a ser el conjunto de los números reales menos el número o los números que me resultan de haber resuelto la ecuación anterior. En este caso va a ser 3 y menos 3. ¿Por qué estos números? Si lo coloco aquí, lo sustituimos, 3 al cuadrado va a ser 9 y 9 menos 9 es 0. Y en el denominador no puede ir 0. Por eso que el conjunto de los números reales, todos, menos estos dos valores. Y este va a ser nuestro dominio de esta función. Un segundo ejemplo va a ser cuando la variable está dentro de una raíz de índice par. En este caso, los radicales de índice par, o sea, la cantidad subradical o radicando, no puede ser negativa. Pero aquí, 3x cuadrado sobre 3x más 12 sobre 5. En este caso, entonces, la cantidad no puede ser negativa. Para proceder a buscar los números positivos, vamos a formar una inecuación con la cantidad subradical, o sea, con el radicando. Una inecuación mayor o igual a 0 de la siguiente forma. Entonces formamos una inecuación con el radicando. Cuando la variable está en la parte subradical de una raíz de índice par. Entonces,
resolvemos esta inecuación diciendo que vamos a despejar la x. Esto que está dividiendo pasa del otro lado a multiplicar. Nos queda 3x más 12 mayor o igual 5 por 0. Si efectuamos esta multiplicación va a ser todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Despejamos la x, quitamos el que está más alejado, en este caso va a ser 12, está positivo, pasa del otro lado, negativo. Mayor o igual, menos 12. Esta x la debemos despejar. No hay signo de por medio entre el 3 y la x, se sobreentiende que está multiplicando, pasa a dividir. En este caso me va a quedar menos 12 sobre 3. Ahora, efectuando esta operación me queda 12 entre 3 va a ser 4. Menos 4. Y hemos resuelto esta inecuación. Ahora, vamos a buscar el dominio. ¿El dominio va a ser qué? Es el intervalo que nos resulta, de efectuar la solución de esta inecuación. Pero colocamos así: el dominio de la función va a ser igual a ¿qué? A los números reales menos el intervalo de esta inecuación. Como es mayor o menor, aquí debo de colocar, va a ser igual a menos mayor o igual, coloco este signo por mayor o igual a menos 4. Y como va a ser un intervalo, aquí va a estar en el menos 4, va a estar cerrado y va a estar abierto en infinito. En otras palabras, si lo representamos gráficamente, va a ser de la siguiente manera: 0, a la derecha van a ser los positivos, a la izquierda van a ser los negativos. De este lado va a estar el menos 4. Entonces, x me dice que esta x va a tomar valores mayores o iguales que menos 4. Cuando digo mayor o igual, aquí va a ir el corchete. ¿De dónde van a estar los números mayores o iguales que menos 4? Del lado derecho. Por eso es que me va a dar este intervalo. Menos 4 cerrado por el signo de mayor o igual. Y abierto en el infinito. Va a estar a la derecha. Entonces, sí. Yo coloco aquí en menos 4. Entonces, aquí me va a dar un número negativo. Fíjense. Menos 4 va 0 sobre 0. Entonces, aquí va a ser menos 12 más 12, 0. Entonces, estos son los números. Este es el número que vamos a eliminar del dominio. Entonces, va a ser todos los números reales menos 4. Y este es nuestro ejemplo. Nuestro segundo ejemplo va a ser cuando la variable está en el radicando de una raíz de índice par. Acá. El radicando no puede ser negativo. Entonces, para determinar los números positivos, procedemos así. Con la parte subradical voy a formar una inecuación mayor o igual que 0. Resolvemos la inecuación. Voy a despejar x. Siempre expresiones como esta, lo primero que se hace quitar es el denominador. Este 5 está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar.
Efectuamos la multiplicación, todo número multiplicado por 0 va a ser el mismo 0. Despejando x, quito el 12, tan positivo pasa del otro lado, negativo. Y al pasar del otro lado negativo, todo número sumado o restado con 0 me va a dar el mismo valor. Despejando x, entre el 3 y la x no hay signo de por medio, se sobreentiende que es una multiplicación. Y va a pasar del otro lado a dividir. Efectuando la división me queda 12 entre 3 es 4 y menos entre más da menos. Este es el resultado de resolver esta inecuación. Aquí me dice que x va a tomar valores mayores o iguales que menos 4. Vamos a representarlo gráficamente. A la derecha van a estar los positivos, a la izquierda los negativos. Represento menos 4. Y me dice que x va a tomar valores mayores o iguales que menos 4. ¿De dónde están los números mayores que menos 4? Van a estar a la derecha. En este caso es una inecuación mayor o igual, quiere decir que debo de colocar corchete y está mirando hacia la derecha. Por lo tanto, el dominio va a ser, el dominio de la función va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al intervalo que nos resulta de resolver la inecuación anterior. Aquí va a estar cerrado por el signo igual, debe ser que se incluye, en este caso va a ser menos 4, ¿hasta dónde? Desde menos 4 hasta más infinito. Y este es el dominio de esta función. Hemos visto entonces los dos casos, cuando está en el denominador de una fracción, cuando la variable está en el denominador de una fracción y cuando está dentro de un radical de índice. Bueno, aprendices, espero que esta clase les haya gustado y les sea de provecho para resolver los ejercicios de la guía publicadas en el Classroom. Los invito a interactuar en la próxima clase virtual. Muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos.